Hola a todos, mi nombre es Jonathan Peláez y en esta ocasión vengo a presentarles mi trabajo de grado en modalidad pasantía e investigación titulado Avifauna de un bosque húmedo de tierras bajas al sur de Bolívar, Colombia. Para optar al título de biólogo por la Universidad Industrial de Santander. Mi trabajo está dirigido por el doctor Enrique Arbeláez Cortés y codirigido por la bióloga Daniela Villamizar Escalante. ¿Por qué es importante conocer nuestra avifauna? Los bosques de Colombia poseen gran parte de la diversidad de aves del mundo, alrededor de un 10% de la diversidad total de aves en menos del 1% de la superficie terrestre. Por lo tanto, conocer a nivel taxonómico, ecológico y evolutivo esta diversidad es fundamental no solo para aumentar nuestro conocimiento sobre las especies, sino también para diseñar proyectos de conservación eficientes. De esta forma podemos utilizar los recursos naturales sin deteriorar los ecosistemas ni a las especies que lo conforman. Pero para poder hacer esto, antes se necesita saber lo básico, y eso es cuáles son las especies que habitan la zona. Y es ahí donde entran los inventarios a suplir esta necesidad. Además, las series de especímenes preservados que encontramos en las colecciones son muy útiles, ya que tanto en el fenotipo como en el genotipo de esos especímenes se ve reflejada la variación geográfica y temporal que experimenta todo individuo como resultado de la selección natural, por lo que contar con series de varios individuos de las distintas especies y poblaciones nos provee información muy valiosa para entender mejor los procesos evolutivos. Los vacíos actuales de conocimiento ornitológico pueden llenarse recolectando nuevos especímenes y también analizando a los que se encuentran disponibles en las colecciones. Desde finales del siglo XIX empezó a crecer el interés de los ornitólogos extranjeros por las aves colombianas. Esto principalmente debido a la exportación de plumas y de pieles, que en su mayoría eran para adornar diferentes productos como sombreros, zapatos y otros accesorios. El Magdalena Medio es una zona formada por el río Magdalena entre la cordillera central y oriental del país, en el centro del territorio. Este valle fue una de las primeras regiones de Colombia en ser exploradas por los ornitólogos, debido a que al estar atravesada por la principal vía de acceso para todo lo que provenía de Europa, incluyendo a los ornitólogos, estos empezaron a realizar expediciones en zonas aledañas, y la gran mayoría de este material fue a parar a colecciones europeas y estadounidenses. Al sur de la serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar, que hace parte del Magdalena Medio, el flagelo de los conflictos armados que llevan más de 50 años ha dificultado las labores científicas en la zona. Esto empezó a cambiar cuando a finales de los 90 los campesinos de la zona se asociaron y empezaron a ganar cierta autonomía en el territorio. Y sumado a esto, en el 2016 se firmó el Tratado de Paz entre las guerrillas de la FARC y el gobierno de Colombia, posibilitando así el ingreso estatal a esas zonas que anteriormente eran controladas por las guerrillas, como es el caso del sur de Bolívar, donde se encuentra esta asociación. Sin embargo, hoy en día los campesinos en estos territorios, debido a la presión económica, tanto nacional como global, deben adaptarse a las dinámicas extractivistas contemporáneas, lo que los lleva a seguir deforestando los bosques y generando posibles daños ambientales. Es por esto que se han generado iniciativas como Colombia Científica, que busca gestionar proyectos en estas zonas para conocer el territorio e idear alternativas productivas para sus habitantes. Dentro de este programa, el Grupo de Estudios en Biodiversidad de la Escuela de Biología UIS logró gestionar el inventario de la vereda Santo Domingo en el municipio de Cantagallo, al sur de Bolívar. Y es en este proyecto en el que se enmarca mi pasantía, que consiste en el inventario de las aves de esa área. Y por esto me planteé el objetivo principal de adquirir las competencias básicas necesarias para la realización de inventarios de avifauna basado en la recolecta, observación y grabación bioacústica de aves, así como lo relacionado con el ingreso y catalogación de especímenes en una colección biológica y la digitalización de sus datos. Para cumplir el objetivo general, me planteé los siguientes objetivos particulares. Primero, apoyar las labores de campo relacionadas con la documentación de la avifauna
mediante la recolecta de especímenes científicos. Segundo, aprender métodos complementarios empleados para documentar aves, tales como la grabación, análisis de vocalizaciones y las observaciones metódicas. 3. Apoyar las labores de curaduría del museo. Y 4. Analizar la distancia geográfica entre las especies recolectadas y los registros históricos de los especímenes más cercanos. Esto para observar cualitativamente qué tanto ha sido muestreado el Magdalena Medio en tiempos recientes. El área de estudio donde llevamos a cabo nuestra metodología se ubicó en la vereda Santo Domingo, en el municipio de Cantagallo, al sur del departamento de Bolívar, que viene siendo esta X roja que vemos acá, al sur del departamento de Bolívar, limitando con Antioquia. Para ser más específico, nuestra área de muestreo consistió en los predios de la finca comunitaria La Bufalera y sus alrededores, que hacen parte de la Asociación Campesina del Valle de Río Cimitarra. Esta zona está caracterizada por tener bastantes potreros y también parches de bosque. Nuestro trabajo lo llevamos a cabo en estos parches de bosque, cubriendo un área de muestreo de alrededor de 4 kilómetros cuadrados, entre los 90 hasta los 200 metros sobre el nivel del mar. Para la recolecta de aves, realizamos capturas con 12 redes de niebla que se abrían antes del amanecer y se cerraban aproximadamente al mediodía. Adicionalmente, un asistente de campo colaboró con colectas adicionales con pistolas de aire. Una vez capturados los individuos, se identificaron las especies usando como guías algunos libros como los de Hildy Brown y la fauna colombiana de Ayerbe, principalmente. De los especímenes se tomaron datos biológicos, tales como la masa corporal, la envergadura, la presencia de parche de incubación y de protuberancia cloacal, el tipo y tamaño de gónadas, el porcentaje de osificación del cráneo, si había presencia de muda o de grasa, y también de los colores que a veces se pierden cuando se preservan los especímenes. Durante la preparación también se tomaron muestras de tejido muscular, del hígado y del corazón, que fueron preservados en etanol al 96%. Y también se preservaron algunos estómagos y buches. Para los registros auditivos y visuales, se realizaron observaciones en 3 estaciones con binoculares de 10×40 durante 10 minutos en cada estación, anotando todas las especies observadas y escuchadas. También se tomaron algunas grabaciones de los cantos, las cuales luego fueron editadas en Ableton Live para reducir el ruido de fondo y aumentar la amplitud de las frecuencias de donde provenían los cantos. Luego también fueron visualizadas en Raven Pro, donde en el espectrograma se podían observar algunos parámetros como la duración del canto, la frecuencia de las notas, la forma y la distribución de las notas, las cuales fueron tenidas en cuenta para luego compararlas cualitativamente con los cantos que se encuentran en la base de datos de Senocanto, que pues se filtraban por distribución geográfica y así se pudo determinar a cuáles especies pertenecían las vocalizaciones grabadas. Para la curación de museo, una vez teniendo todo el material en la colección, se revisó y comparó la taxonomía de las especies para luego digitalizar los datos en el formato Darwin Core y a partir de eso diseñar e imprimir las etiquetas de museo que debe llevar cada espécimen. Por último, se catalogó e ingresó a los especímenes en la colección ornitológica WIS, teniendo en cuenta su taxonomía. Para analizar la distribución geográfica de los especímenes de aves recolectados en el Magdalena Medio, ingresé a los registros de ocurrencias del GEBIF y descargué para cada una de las especies de aves que preparé en campo la información geográfica de todos los especímenes que han sido recolectados en Colombia, usando los filtros de país y tipo de registro que ofrece la página. Luego generé una capa del mapa del Magdalena Medio sobre la cual proyecté las ocurrencias y eliminé todas las que no caían dentro del Magdalena Medio. Para aquellas localidades que no tenían coordenadas, utilicé el Gacetero de Aves de Painter de 1997 y Google Maps junto con GeoNames, 2 páginas de mapas en internet
para georreferenciar y asignarles coordenadas a todas las localidades que aparecían dentro de el Magdalena Medio. Luego, con todos los datos ya georreferenciados, utilicé QGIS para analizar la distancia geográfica y hacer mapas que mostraran la distribución de las recolectas históricas en el Magdalena Medio. Luego de 707 horas red de esfuerzo de muestreo, el cual es comparable al de otros trabajos de este tipo realizados por profesionales, capturamos 500 aves, de las cuales preparamos 266 individuos, pertenecientes a 77 especies, 25 familias y 12 órdenes. Yo llegué a taxidermizar 53 especímenes de 31 especies y 19 familias, más o menos el 20% de todas las especies recolectadas. De esta forma, mejoré mi habilidad para taxidermizar aves, disminuyendo el tiempo en el que tomaba la preparación de cada ave. También preservamos tejidos de músculo, hígado y corazón de la gran mayoría de especímenes, así como 5 estómagos en etanol al 96% y un buche en formol al 10%. Si observamos el gráfico de la derecha, que muestra la composición de las familias recolectadas, vemos que las que aparecen mejor representadas son las familias Thamnophilidae y Furnariidae. Que estas familias aparezcan como las más diversas en un lugar como este es poco probable, ya que otras familias suelen dominar en bosques intervenidos como este, por lo que este resultado puede verse en parte algún sesgo en el método de muestreo. Esto se hace más claro cuando observamos los resultados de los registros visuales, en los que encontramos una tendencia diferente. Aquí, en la figura de la izquierda, vemos todas las especies observadas y en la derecha solamente las que fueron observadas pero no recolectadas. Y vemos que las familias con mayor representantes en ambos casos son los Traupidae y los Tiranidae, que son los que generalmente dominan en este tipo de áreas perturbadas. Esto nos da una idea de cómo se pueden complementar ambos métodos, las colectas con redes de niebla y las observaciones. Las redes de niebla permiten obtener el espécimen completo y además un mayor rigor para su identificación taxonómica al poder ser comparada con otros especímenes de colección y ser revisada por expertos. Sin embargo, hay factores como las características de la vegetación, el tipo de hábitat, como por ejemplo si es un bosque primario o secundario, y las diferencias entre las especies de aves en cuanto a tamaños, hábitos de vuelo, forrajeo y capacidades para evadir las redes, las cuales pueden afectar el rendimiento de este método. Y por otro lado, las observaciones quizás tengan un poco menos de rigor y confiabilidad, pero permiten muestrear especies que generalmente no caen en las redes al habitar los estratos más altos, como el caso de los tiránidos y tráupidos, y también por su tamaño, ya que pueden ser muy grandes para las redes también. Y es ahí donde para las labores de recolecta entran las armas de largo alcance, como los rifles y las pistolas de aire, que permiten recolectar especies que no suelen caer en redes, porque al igual que ocurre con las observaciones, se ubican en estratos muy altos o son especies muy grandes. Acá podemos observar los espectrogramas de las dos especies que solamente fueron registradas en las grabaciones, ¿sí? Es decir, de que no fueron ni observadas ni capturadas, y resultan ser dos thamnophilidos, el Thamnophilus doliatus y el Dicitamus mentalis. Estos son pájaros que generalmente permanecen en los arbustos cubiertos por un denso follaje, haciéndolo difícil de observar, pero es fácil escucharlo porque generalmente tienen un canto bastante particular y cantan bastante, pero raramente son avistados. Y las razones por las que esta familia estuvo bien representada en las redes pudo deberse también a un interés en particular de mi director hacia esta familia y los Furnariidae, debido a su distribución neotropical, como por el hecho de que varios fueron capturados por las redes cuando perseguían colonias de hormigas. Se recomienda que cuando se realicen este tipo de trabajos de inventarios
se complementan los tres métodos. Quizás las observaciones más los cantos pueden ser suficientes para realizar inventarios, para incluir especímenes preservados y más con muestras de tejido le dará un valor agregado. Siguiendo estos parámetros, entonces, sería bueno usar las redes de niebla para inventariar y recolectar el sotobosque y especies medianas y pequeñas. Las observaciones servirían para inventariar especies más grandes o que habitan en los estratos más altos del bosque y las pistolas de aire servirían para recolectar a estas especies. Y con los cantos se podría inventariar todo tipo de especies independientemente del estrato donde viva. De esta forma se tendrá un resultado más acorde con la realidad, teniendo todas estas evidencias en el inventario. En cuanto a la curación de museo, todo el material fue catalogado e ingresado en la colección WIS y se generaron e imprimieron etiquetas de museo con toda la información de cada espécimen, la cual luego fue amarrada a los especímenes y por último se ingresaron en los gabinetes. Por último, el análisis geográfico de las recolectas en el Magdalena Medio arrojó como resultado que nuestro esfuerzo sirve como un puente para conectar vacíos de información ornitológica, que en este caso vendría siendo la parte sur del municipio de Cantagallo y de San Pablo, del que para prácticamente ninguna especie encontramos colectas en la zona. La mayoría de las zonas de muestreo que encontramos dentro del Magdalena Medio corresponde principalmente a las zonas más accesibles, como carreteras cercanas a los principales cascos urbanos. Y encontramos de que hay vacíos en lugares menos accesibles como las tierras altas de la serranía, las cuales han sido más fuertemente azotadas por el conflicto. También notamos, teniendo en cuenta la fecha y los lugares de los especímenes recolectados más recientes en el Magdalena Medio, que aunque las primeras recolectas fueron realizadas en su mayoría por exploradores extranjeros, en las recolectas más recientes se aprecia que los ornitólogos colombianos están teniendo una participación mayor y que los especímenes están quedando en colecciones colombianas, lo cual es bastante importante ya que permite que otros investigadores nacionales puedan acceder a esta información fácilmente y así seguir aumentando el conocimiento sobre la biología de las aves de nuestro país. Como conclusiones, logré adquirir las habilidades básicas para la realización de inventarios de avifauna basados en la recolecta, observación y grabación acústica de aves. A pesar del grado de intervención antrópica en la zona, estos bosques mantienen una avifauna diversa y representativa de los bosques húmedos del Magdalena Medio colombiano y presenta una gran afinidad biogeográfica con la avifauna presente en el occidente colombiano, compartiendo muchas de las distribuciones de las especies y provenientes de Panamá. Las recolectas aquí realizadas funcionan para conectar vacíos de conocimiento ornitológico en el país. Y por último, el énfasis de este trabajo en la recolecta de especímenes y tejidos, más su catalogación e ingreso en un museo de historia natural, fortalece la colección ornitológica de la Universidad Industrial de Santander. Por último, gracias por su atención. Agradecimientos especiales al Grupo de Estudios en Biodiversidad, a la Asociación Campesina del Valle de Río Cimitarra por permitirnos trabajar en sus predios y a Colombia Científica por dar el apoyo logístico y económico para realizar este trabajo.